un compañero un compañero me recordó que tenía que enviarle las rúbricas, ya se las envié y yo ya los había agregado al Tech Digital. Si alguno todavía no logra ingresar a la comunidad de TFG del Tech Digital, si me favor, si me recuerdan o me dicen para poder qué es lo que pasa que no los haya podido agregar. Bueno, vean, entonces voy a empezar a compartir para recordar un poco lo de la presentación de la semana pasada que teníamos que ver con la parte de objetivos. Entonces ya sabemos que objetivos son metas, pero donde voy a hacer sobre todo el énfasis para recordar es la estructura del objetivo, o más bien, lo que significan los objetivos como tal, en su visión general, esta, que tenemos un objetivo general que es como la gran sombrilla que cubre a todos los objetivos específicos, donde cada objetivo específico es como una partecita de ese objetivo general y por ende no puede haber un objetivo específico más grande que el objetivo general, porque si tengo un objetivo específico más grande que el general, entonces implica que ese específico en realidad es el general. O sea, es una relación de partes a un conjunto. Es como cuando veíamos las partes de un conjunto, donde hablábamos que el conjunto está conformado por los elementos. Entonces los elementos no son más grandes que el conjunto. Como cuando hablábamos de números enteros. Entonces un número entero es un número que no era, o sea, que no tiene parte decimal y por ende todo número entero es parte del conjunto de números enteros, pero no hay un número entero más grande que el conjunto, ¿verdad? Entonces es más o menos la misma historia, pensando precisamente en ver estos elementos, los objetivos, como partes componentes de un conjunto grande, que es lo que llamamos el objetivo general. Pero también lo que me interesa era recordar esta parte, esa figura. Cada objetivo, bajo el modelo que más o menos trabajamos, incluye un entregable o producto del proyecto, donde también esos productos están relacionados con el proceso elaborativo como tal del proyecto, donde cada fase o cada objetivo está relacionado a esa fase que vamos realizando del proyecto, que es la visión más sencilla, para finalmente en conjunto nos devolvemos nuevamente a la figura del objetivo general cubriendo todo. Y recordando que el objetivo general es tan amplio que como cubre todo el alcance del proyecto, es ese eslabón central entre el problema y la solución. Por un lado, el objetivo general ve hacia el problema en función de atenderlo y resolverlo, porque contiene un componente que me lleva a la solución, pero el objetivo me vende finalmente la finalidad, valga la redundancia, de que atienda el problema, que todo suena como muy filosófico, pero ya lo vamos a ver. Y el otro punto es esto, la estructura, las cuatro partes. El verbo en infinitivo, el qué, el cómo y el para qué. Siempre en ese orden. Y el verbo en infinitivo, que es parte de lo que nosotros normalmente decimos que es una taxonomía de verbos, donde comenzamos a entender el significado de una palabra. Ahorita en la tarde estaba en reunión en mi trabajo porque estamos en rediseño de la carrera en la que trabajo y estábamos definiendo un componente de un perfil de salidas y lo hacíamos por área de desempeño. Pero estábamos, por ejemplo, que un compañero decía consultoría y otro compañero decía asesoría. Vieran que es complejo porque entender la palabra y no hablar tan libremente, o sea, realmente entender el concepto, significancia de, por ejemplo, qué es asesoría, qué es consultoría, en qué punto puede haber una pequeña diferencia. Y si lo que yo busco con esa palabra me genera un orden superior, que lo que yo busco es tal vez un concepto más amplio, donde no es ninguna de las dos palabras, es donde uno comienza a comprender que lo que yo escriba tiene que tener un sentido y un sentido lógico y no simplemente es porque fue la primera palabra que se me ocurrió. Por eso es que en la parte de taxonomía, más allá de lo que les expliqué con Bloom, de su estructura de 6 capas, entre la parte cognitiva y la parte de aplicación propiamente del conocimiento, y hasta dónde llega ese grado de aplicación, lo importante es que los lleve a cuestionarse precisamente cuál es esa palabra que estoy usando inicialmente como referencia a lo que el verbo va a lo que el objetivo va a hacer, porque al final el verbo es acción, ¿verdad? Entonces, esa acción que yo estoy definiendo en esa primer palabra dentro de lo que es el objetivo es de suma importancia, porque precisamente esa primer palabra define mucho lo que el objetivo me va a entregar. Y las otras partes relevantes, que es el qué, cómo y para qué,
es porque precisamente el qué nos da el entregable, el cómo, la manera en que se va a hacer, que no es otro entregable, que normalmente cometen el error de establecer un cómo, como que si fuera también una solución, porque por ejemplo, hoy estaba viendo, déjenme ver y no compartirles para que ustedes lo vean, porque me gusta también mostrarles casos que no son correctos. Hay un objetivo de un proyecto que precisamente no fue el que se aprobó, y eso estaba hablándolo con Don Milton, que no sé en qué momento lo cambió y bajo qué elemento lo cambió, pero quiero que lo vean en este documento. Denme un momentito nada más para pegarlo. Insertar, salto de página y lo pego acá. Ok, pues estoy haciendo la lectura del documento, pero quiero que vean esto. Y esos son los errores que uno dice, o sea, se explicó y por qué caen en ese error, no entiendo. Vean, dice, desarrollar una propuesta para la mejora de la entrega de valor en los proyectos de batallón ejecutados por la Jefatura de Operaciones Tacataca, mediante la implementación de un sistema de entrega de valor. Mejora de entrega de valor, sistema de entrega de valor que garantice que el valor entregado por estos proyectos se encuentra alineado con los principios estratégicos institucionales. Entonces, marquemos primero mala reacción, una cacofonía, valor, valor, y por el otro lado tenemos este otro, valor. Tres veces usamos la misma palabra valor en la reacción, tanto en el qué, en el cómo y en el para qué. En el cómo, mediante la implementación de un sistema. O sea, no me está dando un cómo metodológico, me está dando un cómo que al final es un entregable. Oye, porque un sistema de entrega de valor, ¿qué es? Un producto. Entonces, este es tu verdadero entregable. Ahora, mediante la implementación. O sea, el cómo es más grande que el qué. Porque si a mí me dicen desarrollar una propuesta, más bien les hago la pregunta. Si yo leo lo primero que dice, desarrollar una propuesta, ¿qué es desarrollar una propuesta? ¿Cómo lo definen ustedes? Si ustedes escuchan que alguien dice, voy a desarrollar una propuesta de X cosa, ¿qué es una propuesta en realidad? Una alternativa, profe, pero queda como Un, muy abierto. un planteamiento. No, pero está bien, Sí. no importa, digamos, es un planteamiento, eso es lo que significa una propuesta. Pero usted me dice mediante la implementación de un sistema de valor. Pero entonces esto ya no es una propuesta, porque usted ya me está implementando algo. ¿Ven entonces cómo el cómo sobrepasa lo que me dice el qué? Porque el qué es una propuesta. Entonces una propuesta es una conceptualización, una idea, algo estructurado, porque una propuesta es más que una idea, porque una propuesta es una planificación de algo, o sea, algo estructurado, una visión de eso, pero bien hecho, estructurado y armado, lo cual no está mal como alcance tampoco. Pero si yo me voy al cómo de este objetivo, así como está, mediante la implementación, bueno, entonces es una pregunta, entonces ya esto no es una propuesta. Porque si yo ya implementé algo y que hable de un sistema de entrega de valor y está implementado, significa que dejó de ser una propuesta porque está operativo. Porque ¿qué significa la palabra implementación? Que ya lo puse a funcionar, ¿no? Ujú. De ahí, no sé, si usted llega, un ingeniero, por ejemplo, en un caso mío, y me dice, mira, yo voy a implementar una planta de respaldo, de ahí, que así me dice, voy a implementar es porque yo voy a ver la operativa, ¿verdad? Entonces ya deja de ser una propuesta, porque una propuesta es una conceptualización. Pero aquí ya estoy pasando a la implementación. Entonces, el cómo es un cómo que tiene un producto entregable, que es un producto que dice una acción, que la acción es más grande que el mismo elemento del qué. Entonces yo tengo un qué que debería ser el entregable, pero con un cómo que sobrepasa al qué. Y por todo lado me repite la palabra valor. Entonces, sí, tenemos un infinitivo, tenemos un qué, que se supone que es esta, tenemos un cómo, porque digamos que responde a la pregunta cómo, y tenemos un para qué. Pero si leemos esas ideas en conjunto
con detalle en lo que estamos diciendo, eso literalmente es lo que en el diccionario de la lengua española se llama cantinflear. Eso es una cantinflada porque no hace sentido la relación de las partes, porque una parte sobrepasa a la otra, no te está estableciendo realmente la manera en que vas a hacer la propuesta, porque la propuesta no se puede basar en algo implementado, porque precisamente una propuesta es una conceptualización, y el para qué tiene una cacofonía enorme porque estoy repitiendo la palabra valor en menos de 4 renglones 3 veces. Entonces, esto es una muy mala redacción. ¿Por qué? Porque no sé qué es lo, o sea, no tenemos comprensión, creemos que suena bonito, pero no hay una, ¿cómo se llama eso? Como cuando uno tiene, no es comprensión la palabra, esto hay algo más profundo. Aquí, ¿qué es la palabra? La palabra que yo ando buscando es esto. Eso de que uno entiende, comprende, analiza lo que escribió, pero uno se da cuenta que esta persona escribió algo sin entender ni siquiera lo que está escribiendo. O sea, no hay, es que se me fue la palabra, hay una palabra para eso, y no es percepción. Como conciencia, profe. Esa era la palabra. No hay conciencia de lo que yo estoy escribiendo. O sea, escribo algo por escribirlo, pero esa conciencia que uno debe tener de entender lo que estoy escribiendo no existe acá. Y ese no fue el objetivo aprobado en este curso. Que no digo que pudo haberlo cambiado atendiendo el problema, que fue lo que les dije, bueno, que era más o menos lo que mencionaba, que ahorita hablamos de ese tema. O sea, que en algún momento se los dije, puede ser que el objetivo general en un tema de forma puede cambiar mientras siga atendiendo el problema y ese es un cambio que mantiene la complejidad del proyecto. No está mal, pero si vamos a cambiar algo, que sea algo donde tengo conciencia de que lo que estoy escribiendo hace sentido. Es ahí donde están los errores del objetivo y por eso es que ahí es donde es importante también comprender, y ahí sí la palabra comprender, los conceptos que le estoy diciendo. Esa idea, el objetivo general es más amplio que los objetivos específicos, que el objetivo general es el eslabón entre el problema y la solución, que las palabras tienen un significado y yo tengo que tener conciencia de ese significado para lograrlo, poner y colocar y que sea lo que realmente quiero decir y haga un sentido lógico. Eso que estoy poniendo, eso es importantísimo. Vean, la sección de objetivos ni siquiera es larga, es cortísima dentro del documento, sumamente corta. Porque en realidad los objetivos, como se los dije a ustedes, es una frase como esta, 3, 4 renglones, y cada objetivo específico, que digamos anda entre 3 y 5, son 3, 4 renglones. O sea, es una sección que no abarca pero ni una página. Pero esos problemas de reacción, estos detallitos, es lo que complica. Por ejemplo, cuando uno visualiza, y voy a parar aquí otra vez de compartir para abrir un poco la rúbrica, precisamente, que está en la rúbrica que yo les mandé a ustedes, y esa rúbrica es atinente a todos los proyectos, tanto teóricos como prácticos, o sea, aquí no hay diferencia. Precisamente lo que hace enfoque es en eso, en tener esa conciencia o demostrar que ustedes son conscientes precisamente de lo que ustedes están escribiendo ahí. Vean. Y esa es como la lección de hoy, o sea, ese es realmente el punto importante en objetivos, conciencia de lo que estoy redactando. ¿Qué dice el objetivo general? Está claramente alineado con el problema, ya les voy a decir dónde es que se alinea, de tal manera que el para qué responde al problema, el objetivo integra el qué, cómo y para qué de la solución propuesta, o sea, lo integra con sentido. Está redactado en 3, 4 renglones para que no se exageren a poner un objetivo como en media página porque ahí perdemos completamente el sentido. Y el objetivo general denota una solución con aplicación de conocimientos en esta área que es la administración de proyectos. ¿Ven? O sea, son puntos sobre el objetivo general que habla desde la estructura hasta la parte consciente de lo que el objetivo está tratando de establecernos. No solamente es un tema de estructura, porque también he tenido estudiantes que me hablan no desde el punto de vista de la estructura, sino que me dicen: "Ve, es que primero puedo poner el cómo primero y después el qué y luego el para qué".
No, la estructura hace un sentido lógico y no es esta precisamente. No es la estructura, si donde usted cambia el orden de las cosas, no necesariamente se llega a la misma comprensión y es donde hay que tener cuidado. Por eso que la estructura se hace de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué es lo que yo pensaba hacer? Ok, ¿se acuerdan que nosotros habíamos establecido ya la vez pasada, y es este mismo documento, vean que no lo borré el día del jueves pasado, un problema? Y vean que me traigo solo el problema ahorita, porque es lo único que me interesa para comenzar a definir el objetivo general. Entonces, problema, y eso es más o menos el mismo ejercicio de ustedes. Ocupo nada más ver el problema. Los demás elementos que ustedes ya desarrollaron, esos demás elementos que ustedes desarrollaron ahí, ya eso, o sea, quedó ahí, lo vamos a utilizar en cierto momento, pero en este momento lo único que ocupamos es la declaración del problema. Y ahora sí van entendiendo por qué el problema tiene que ser bien concreto. En el problema, en el punto en que, por ejemplo, yo les diga a ustedes, y en alguna atención llegue y les diga, bueno, ¿cuál es el problema suyo de investigación? Ya entenderán que llega el momento en donde yo doy 5 minutos y si en 5 minutos no han terminado de explicar cuál es el problema, paramos ahí la conversación hasta que lleguemos a establecer un problema donde ustedes lo puedan decir en 30 segundos. Si yo tengo un problema claro, yo lo puedo definir con nombre y apellido en una frase. Por eso la importancia de tener esa declaración dentro del problema, que era lo que hablábamos el jueves pasado. O sea, hay que declararlo concretamente. Y esa declaración son 2 líneas, 3 líneas máximo. Si esa declaración dentro del problema de ustedes no viene, no queda en ningún punto declarado explícitamente, pues tenemos problemas. Y bueno, no solamente problemas por un tema de evaluación, sino problemas también por el tema de que cuando vayan a construir objetivos, ni tampoco van a saber qué es lo que están tratando de atender. Ahora bien, entonces, empecemos a ir entendiendo las diferentes partes. Objetivo general. El objetivo general primero tiene un infinitivo verbal. Luego tiene un qué, perdón, un qué, un cómo y un para qué. Esas son las 4 partes que nosotros tenemos y que hemos declarado para lo que es la construcción del objetivo. Ahora bien, ¿por dónde empezamos? Bueno. Lo primero, y ahí sí nos devolvemos al problema, es ¿cuáles fueron las causas que uno declaró con respecto a ese problema? En este caso, el problema primero hablábamos de una gestión basada en el conocimiento del personal de la empresa que no tiene formación, o sea, conocimiento empírico. Un segundo punto era la formación de las personas. Un tercer punto puede ser la cultura, puede ser X, Y, Z. Entonces, teniendo las causas, ustedes pueden aplicar diferentes métodos. Un método podría ser perfectamente decir que hacer un pareto de las causas para establecer tal vez cuál es la de mayor importancia, establecer un Ichikawa con las causas para ver cuál es la que tiene más ramificaciones, para saber cuál es la que es de mayor, digamos, cuál es la de mayor, digamos que preocupación, o la otra que es otro análisis que ustedes pueden apoyarse con sus tutores, es una visión más integral. Porque aquí se van a dar cuenta que no hay un solo objetivo para todo. O sea, el objetivo que establezca aquí, van a darse cuenta que puedo sacar hasta un segundo objetivo diferente y siempre es un objetivo general con una visión más integral. Y pueden haber otros dos, tres diferentes. Perfectamente pueden haber diferentes variaciones de objetivos y podemos llegar a dos, podemos llegar a tres, podemos llegar a cuatro. Depende de cuál es el énfasis y el enfoque analítico que ustedes hagan con respecto a las causas en este punto, porque primero vamos a generar algo que es un objetivo muy amplio, genérico, muy general. ¿Por qué? Porque el objetivo general tiene que cubrirlo a todo. Entonces, supongamos que la primera causa, que es el empirismo, o sea, no tener métodos estructurales, lo que más nos interesa. Entonces, eso es una mejora propiamente a la gestión. Entonces, podríamos decir que lo que vamos a hacer en el qué es una mejora a la gestión de proyectos de la organización. Entonces, esto es lo que podríamos establecer que es el qué.
Es lo que vamos a hacer de manera general, una mejora a la gestión de proyectos. Ahorita veremos a ver en la parte específica qué podríamos utilizar. Ahora bien, ¿cómo? Cuando estamos hablando de esa mejora que está más relacionada propiamente a la parte de gestión de proyectos y lo que vimos es que son elementos más metódicos, elementos un poco más metodológicos, por decirlo así, procedimentales, entonces el cómo, por ser una formación que ustedes también recibieron, debería ser más adaptado o fundamentado en buenas prácticas, porque no es como a mí se me ocurre. Y fundamentado en buenas prácticas, vean que yo no estoy diciendo implementando una solución, no, fundamentado en un elemento que me da elementos para yo construir. Vean que es algo más metódico. Es como el ejemplo que usamos de los estudiantes que decían mediante la aplicación de una prueba de aptitud física. Ok, estamos hablando de un método, que es una prueba. En este caso, nuestro método sería marcos de referencia o buenas prácticas. Entonces sería ¿cómo? Eh, Fundamentado en buenas prácticas de gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas no son el fin, ¿cierto? Pero las buenas prácticas me dan una idea de qué podría o qué cosas puedo incorporar. Y aquí es donde viene la parte importante. ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo hacer este objetivo general? Bueno, aquí está el problema. Es que los proyectos no están alcanzando los resultados esperados. ¿Cómo? No es una implementación, porque ya lo hemos dicho, no nos alcanza el tiempo normalmente para implementar y tenemos claro que nuestro alcance no llega tal vez a la implementación por esas razones, entonces el para qué sería para el apoyo en la consecución de los resultados esperados en tiempo y costo de los proyectos, en tiempo y costo. Aquí tengo que mejorar un poco porque aquí aparece gestión de proyectos, aquí también gestión de proyectos y si no eso va a ser, eh, aquí podría ser desde marco de referencia para que no suene desde marcos de referencia. Ya tengo las tres partes. Viendo el qué, viendo el cómo, viendo para qué, ahora la pregunta es, ¿cuál infinitivo verbal, o sea, cuál verbo o acción voy a colocar que también a su vez me va a definir hasta dónde llega mi grado de conocimiento o hasta dónde va a llegar mi aplicación propiamente de ese conocimiento? Esa es la otra parte importante que son decisiones, que ahí es donde pueden hacer uso de tablas, ahí pueden hacer el uso de revisión de Bloom directamente o una interpretación de palabras, considerando que a su vez venda una muy buena idea de ese alcance amplio que andamos buscando. Por ejemplo, yo podría utilizar aquí la palabra proponer, porque proponer, aunque ustedes no lo crean dentro de Bloom, es un verbo alto porque el proponer incluye haber comprendido, generar algo para llegar a esa conceptualización final. Eso es como cuando un ingeniero dice, voy a ir a proponer el diseño de una casa. Bueno, para hacer el diseño no fue nada más, o sea, la propuesta como tal, que es el diseño, porque vean que es una propuesta, y está el qué, que es el diseño. Ya, y aquí los que hacen planos de casas, si son estructurales, civiles y demás, saben que eso no es de hoy para mañana sea, eso lleva su trabajo porque hay que establecer estudios previos, a partir de los estudios establecer los parámetros o indicadores. Con esos indicadores, entonces uno va construyendo el diseño, va estableciendo las partes y digamos, un plano de una casa, no sé, 10 15 láminas entre estructuras, esto, aquí, allá, depende del tamaño. Entonces vean que es algo que lo que significa la palabra proponer es amplio, más asociado a lo que estamos incluyendo como qué. Ese es un ejemplo de una construcción del objetivo general. Agarramos todas estas partes y si las ponemos juntas nos queda de la siguiente manera. Proponer
una mejora o proponer la mejora o proponer mejoras a la gestión de proyectos de organización fundamentado en buenas prácticas desde marco de referencias para el apoyo en la consecución de los resultados esperados en tiempo y costo. Aquí tengo reflejado el problema, que es el tema de los resultados. Aquí tengo establecido el qué, eso es lo que se va a entregar. Claro, todavía aquí obviamente alguien va a decir, bueno, mejor es un poco ambiguo. Sí, puede ser, pero para eso tenemos los objetivos específicos. Lo que pasa es que por lo menos mejoras o mejora o proponer la gestión como tal de proyectos de organización implica como entregable un concepto que nos va a servir para cubrir lo que queramos hacer abajo. ¿Ven? Y proponer que es un objetivo de alto nivel que significa más que conceptualización también elaboración, porque son objetivos elaborativos. Y tenemos el cómo que dice fundamentado en buenas prácticas desde marcos de referencia. O sea, me está diciendo cómo lo voy a hacer, que es con un fundamento en sí, pero no me está estableciendo una solución, ¿ves? Que es la diferencia del otro objetivo que les mostré, que el otro dice mediante la implementación de un sistema de valor, que el sistema de valor como tal es un entregable. Aquí lo que me está diciendo es qué voy a usar como referencia, pero no es una solución, entonces es un elemento más metódico, más de método, más de forma, no es una solución. Esos son los pequeños detalles. Ahora bien, yo les dije que hay más de una opción para esto. Pues sí, ¿qué es lo que pasa con el objetivo general? Que ahí es donde va a depender mucho por dónde ustedes lo quieran orientar. Otra propuesta, me voy a las causas. En las causas tengo tres elementos distintos. Personas, procesos y por X, Y, Z razón metimos cultura o metimos tecnología, algún elemento. Entonces, podría ser que si esto lo armamos diferente, pensemos no en mejora a la gestión, sino capacidades. Entonces, ¿qué pasa si el objetivo lo establecemos más de esta manera? Usando el mismo infinitivo. Proponer mejoras a las capacidades organizacionales en gestión de proyectos fundamentadas en buenas prácticas desde marcos de referencia para el apoyo de la consecución. Solo cambié el qué, pero no sé si están haciendo la asociación. Hablé de tres elementos arriba: métodos, personas e incluimos tecnologías. Las tres causas las valoro con el mismo peso. Y al valorarlas con el mismo peso, entonces puedo irme a trabajar un tema más de capacidades. Ahora, esto que representa el qué en el objetivo general, lo que representa es más o menos la temática donde van a trabajar. Puede ser mejora, proponer la gestión, determinar o más bien elaborar o desarrollar propuestas de mejora a las capacidades, porque esa podría ser otra, desarrollar propuestas de, digamos que la empresa ya tiene algo de capacidades, porque es que depende mucho de lo que el problema dice, fortalecimiento. ¿Cuándo yo podría escribir algo como propuestas de fortalecimiento? Cuando en las causas del problema se establece que existe algo, pero ese algo, si bien algo ayuda a tener un valor, no significa que me esté aportando tanto como desearía que me aportara. Y no es bajo un modelo de madurez, que es donde yo siempre tengo el cuidado de entender lo que es el modelo de madurez y hablar del futuro deseado. Yo no soy fan de los modelos de madurez porque a veces queremos establecer que el mundo deseado es allá. Sí, pero eso es un mundo deseado contra un marco XYZ. Si yo me quiero certificar en eso, pues sí, obviamente, es como la ISO
como tal, la ISO 9000, la 14000 y esa, que es que si yo me quiero certificar en la ISO, ya ahí sí, mi futuro estado deseado tiene que ser con respecto al cumplimiento de la norma. Pero si no es para un tema de certificación, mi estado deseado no tiene que ver con que si cumplo o no con todo lo que dice el PMBOK. Y vean el caso que pasó ayer en una defensa. El estudiante pasó, pero yo estaba de lector. Pregunta que le dije yo, ok, metiste una de las consideraciones en las causas, y precisamente ahí es donde les digo el cuidado que deben de tener en qué es lo que están planteando era, una de las causas que la organización y las personas, muy semejante a esto, no tienen ni estructura ni conocimientos en temas de gestión de proyectos. Su solución se enfocó en la parte metodológica. Hace un proceso donde tengo inicio, planificación y establece que hay que hacer como 6 ciclos de gestión entre ejecución y control para ir haciendo como entregables incrementales en ese punto y finalmente hacer un cierre. Le digo yo, ¿cuántas personas son por equipo de proyecto? 5 personas. Esas 6 fases y todo el proyecto completo típico suyo, ¿cuánto dura? 11 semanas. Le digo yo, ok, tenés 5 personas, 11 semanas para hacer, digamos que quitemos la primera para inicio de planificación, te quedan 10 semanas para hacer esos 6 ciclos. Tengo más o menos semana y media para hacer esos 6 ciclos. Con 5 personas. Pregunta, su solución bajo la dimensión que lo hizo, que hizo una dimensión grande, es una solución que da tiempo que esas 5 personas puedan gestionar y hacer el proyecto haciendo eso, porque literalmente lo ajustó al PEMBO. No hace sentido. Y tampoco propuso una estrategia de irlo implementando por fases para ir determinando qué es lo que es primeramente crítico, porque una solución como esa, visión futuro, sí, pero ahí es donde va la magia de ustedes como entendiendo qué es la dirección de proyecto. Yo no ocupo todo eso. Inicialmente, si yo tengo que hacer que una persona vaya entendiendo el proceso, entonces lo que establecemos inicialmente es cuáles son los procesos críticos que realmente ocupo. Esos son los que van en la primera fase de implementación. Si ustedes tienen tiempo de desarrollar todo el mapa final, de acuerdo, pero entonces le establecen una estrategia de cómo implementarlo parte por parte y cómo las personas van induciéndose poco a poco en el proceso para ir ganando adeptos a esa solución. Esa es la vida real, no la teoría. Entonces, al punto que voy con eso es que cuando yo llego en el problema y tengo en una causa que dice del todo la organización no sabe cómo gestionar proyectos, entonces no puede ir propuestas de fortalecimiento. Porque si no tengo nada que estoy fortaleciendo, mentira, tengo que hacerlas, desarrollarlas, crearlas, generarlas, porque la persona, la institución no tiene nada. Diferente es si la causa establece que lo que yo tengo es de cierto nivel y ese cierto nivel, aunque sea, me está ayudando a alcanzar ciertas cosas. Y puede ser que utilicen el modelo de madurez, pero que sea como un análisis con referencia a lo que la empresa ocupa, no con lo que me dice un marco que debería tener, que eso es una cuestión genérica, por eso hay que personalizarlo a la empresa. Entonces ahí sí podríamos hablar de propuestas de fortalecimiento, porque la organización no es que no tiene, sí tiene, pero tampoco alcanza el nivel que desea en función de sus necesidades como empresa. Entonces ahí es donde hablamos de propuestas de fortalecimiento. Entonces vean cómo los objetivos pueden variar porque depende del enfoque. Enfoque uno, un enfoque basado en temas de gestión. Igual, yo puse mejoras. Ahí también cometí el error. La causa me dice que no hay nada, todo es empírico. Entonces, más bien, proponer la gestión que ocupa la empresa a nivel de proyectos, porque tengo que construirla casi que de cero. Ven, o sea, es algo aplicativo, porque yo había puesto mejoras, pero es que ni siquiera va la palabra mejoras, realmente. ¿Por qué no va mejoras? Porque no tengo ni siquiera algo. No es como que ya tengo algo y le hago mejoras. No, es que no tengo nada. Entonces, si la causa dijo nada, es que voy a desarrollar o proponer la gestión como tal.
Y no le digo una, es que es la gestión porque es la de la empresa, no es una cualquiera, es la de la empresa. Entonces ahí viene la importancia de entender las causas y ese análisis de causas que en algún momento alguno de ustedes me preguntó, es eso precisamente, ya teniendo las causas, cosa que ese análisis no queda aquí ni cuál es el más importante ni no, eso es una cuestión que ustedes establecen ahí o lo establecerán también en la reacción, no sé, pero ese tema de las causas es donde hacemos el análisis, valoramos dónde está el mayor punto de dolor y que ojalá sí se entienda desde el problema cuál es ese mayor punto, aunque hayan varias causas, y puede ser que el objetivo se enfoque a ese. Puede ser que establecemos que las causas tienen el mismo peso y entonces nos vamos por una visión más integral. ¿De dónde sale, por ejemplo, un trabajo que tenga que ver con la temática portafolio? Depende del problema y depende de dónde establecemos las causas. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, que hay que saber que las empresas no pueden empezar a caminar si no saben gatear. Y a veces nos vamos de una vez a elementos que son, perdón la palabra, volados, porque son para empresas con una cierta madurez y queremos de una vez porque eso nos hace ilusión en los ojitos y vámonos de una vez. Cosa que yo he visto, por ejemplo, beneficios. No sé si ustedes llevaron algún curso donde les hablaron beneficios. ¿Sí llevaron algún curso? Sí, profe. Perfecto. Cuando ustedes les explicaron beneficios, y tal vez me gustaría escucharlos, ¿qué idea les quedó del tema de beneficios? ¿Qué les quedó de idea de ese curso? Creo que a grandes rasgos, Ujú. bueno, de hecho que fue el curso pasado, ¿Ok? de los beneficios, digamos, lo que entendimos fue, o lo que entendí en este caso, fue que es como ese entregable que Ajá. nos debe de quedar, digamos, lo que yo espero y obviamente después de la gestión, yo digo, mira, lo planteé al Exacto. inicio y tengo que llegar a eso, que puede ser de que por alguna circunstancia no se dé, pero creo que por ahí anda la idea. O pasará después de que todavía termine el proyecto y eso queda ahí funcionando y el beneficio lo vengo a ver después de que el proyecto pasó toda una etapa de posoperación. ¿Qué? Para los que trabajan en la parte pública y conocen un poco las guías metodológicas de Mideplan, ahora entenderán por qué Mideplan tiene una fase que se llama post-inversión. Yo creo que la mayoría de ustedes me ha dicho que no, creo que si acaso uno era que trabaja como una institución, pero la de Mideplan agarra una fase que se llama post-inversión, que en la parte pública es muy importante. ¿Por qué en la parte pública es muy importante ese tema? Y porque ya les digo en qué aterriza el tema de beneficio y por qué lo traigo a colación con esto que estamos viendo. La parte post-inversión es porque en la parte pública, cuando yo hago, por ejemplo, no sé, un centro cívico, el centro cívico, el beneficio no es inmediato, sino que el beneficio es a corto, mediano, largo plazo, con metas distintas, porque el beneficio está asociado a la sociedad como tal. Entonces el beneficio es, por ejemplo, no sé, 10.000 personas atendidas en 5 años o tantos niños o programas de técnicos dados en ese centro para los niños de niños, niñez y juventud. Y entonces las estadísticas después son no sé cuántas personas grabadas como técnicos de esas, surgió de ese elemento. O sea, no es que terminé el proyecto y el proyecto ya me dio 5.000 personas. No, el proyecto era dejarlo funcionando con las capacidades suficientes para empezar a dar los programas y en su fase operativa, que puede ser 3, 4 años después, yo ya voy a medir el beneficio que obtuve de eso. Entonces el beneficio no necesariamente es el resultado inmediato. Hay unos beneficios inmediatos y otros que son a posterior y el modelo de gestión de beneficios que tiene el PMI tiene sus fases y todo. Ok. ¿Qué es el único detalle que yo tengo con el tema de beneficios cuando ustedes salen de ese curso? Suena muy bonito, pero pregunta, si una organización ni siquiera sabe cómo gestionar sus proyectos con sus resultados inmediatos, ¿está en la capacidad de gestionar beneficios? Y eso lo he visto ya aquí en esto. Llegan al TFG, es que vengo con la idea de beneficios, que si la empresa ocupa beneficios. Pregunta, ¿la empresa gestiona proyectos? No. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar trazabilidad a lo que yo formulé, a lo que comencé a gestionar,
a lo que logré al final del proyecto en función de ese beneficio que puede ser a largo plazo, si no tengo ni siquiera trazabilidad porque no tengo una gestión de proyectos que me dé los resultados finales de lo que el proyecto entregó para después yo lograr medir beneficios. Ese es el peligro de ver las partes independientes y no saber cómo integran, que también es el peligro de no comprender la necesidad que tiene la organización. Por eso les digo que a veces queremos que camine la organización cuando ni siquiera ha aprendido a gatear. Entonces, ese ejemplo que les acabo de poner es un caso también de un proyecto que yo le dije a Milton, tengo que hablar con usted, porque me parece que aquí hay un desenfoque completo, porque hablamos de una organización que no tiene nada de gestión de proyectos, pero ya le construye un sistema de entrega de valor. La empresa no tiene portafolio, no tiene cartera, no tiene gestión, no tiene nada, pero le hice un sistema de valor. ¿Cómo entonces le estoy entregando algo para que mida el valor de proyectos que está muy asociado al tema de beneficios si ni siquiera tengo cómo hacerle trazabilidad de lo que el proyecto logró? Ven el punto donde uno tiene que también entender eso y es muy relacionado a los temas de causas para poder plantear un objetivo que sea real. No digo que la temática no se puede trabajar, sí se puede trabajar, pero tiene uno que tener claridad de esos elementos estructurales que van a dar soporte al elemento como tal de la solución. Normalmente, por ejemplo, el tema de gestión de proyectos como gestión, la parte metodológica, es uno de los elementos más básicos, ¿verdad? Porque obviamente empezamos por tratar de gestionar proyectos, porque bueno, esa es una buena pregunta que yo no sé si ustedes se lo han hecho para que filosofen y entender un poco más. ¿Por qué gestionamos al final proyectos? ¿Por qué existe la gestión de proyectos? No sé si se lo han preguntado, porque alguien va a decir, bueno, para alcanzar resultados y que la empresa logre los resultados de los proyectos. Sí, puede ser, es una parte de, pero a veces en realidad perdemos el foco. La verdadera razón más de gestionar proyectos es por esa parte de control que nos permite saber qué fue lo que hicimos, qué es lo que se está haciendo y cómo voy, de tal manera que me permita como organización tomar decisiones, tanto sobre el proyecto y si lo escalamos a niveles estratégicos, sobre la decisión que puede ser sobre un grupo de proyectos como cartera. Esa es la verdadera función de la gestión. Claro que eso va en el medio de poder llevar que el proyecto comience a aumentar sus posibilidades de éxito, ¿verdad? Y comienza a aumentar sus posibilidades de éxito porque yo le estoy dando un camino y puedo tomar decisiones fundamentadas, puedo saber cuándo tomar esa decisión, sé cuándo hay que hacer un control de cambios y entonces me permite llevar un mejor control. No significa que el proyecto no tenga cambios, va a tener cambios, pero es diferente, por ejemplo, tener un cambio de un proyecto sabiendo qué ocurrió, por qué ocurrió el cambio, cómo se está llevando a cabo una decisión que fue fundamentada, a simple decir, hagamos el cambio. Ven, esas son las grandes diferencias. Entonces, toda esta, digamos, toda esta parte es para que cuando ustedes van a proponer la construcción del objetivo, esa claridad ojalá la tengan, porque esa claridad es lo que les va a permitir estructurar ideas como objetivos que sí sean objetivos reales y alcanzables. Y adicionalmente que estén relacionados con lo que la organización realmente, según su estructuración y de definición de problema, sea necesario para eso. ¿Lo ven? Entonces, primera parte que espero ya les haya quedado claro es, el objetivo general no es único, ¿verdad? Pueden haber varias opciones de objetivo general que es muy importante que ustedes definan más o menos, cuando ya lo están construyendo, cuáles son las áreas donde creen que lo pueden trabajar si tienen varias opciones. Y esas varias opciones están en función también de competencias que ustedes consideren que tienen para poder manejar el tema. Otro punto importante y elementos a integrar aquí. Profe, pero es que digamos, en el caso mío no es como tan amplio prácticas desde marco de referencia porque ya la empresa estableció Scrum como base. Ah, ok, ese es un caso particular y diferente. Cuando en el objetivo general yo ya sí puedo establecer que es un marco estrictamente.
Porque, por ejemplo, en el problema, alguien establece o se habla de que hay una política, hay una normativa interna de la organización que dice, se va con esta metodología. La organización definió una política, un estándar que dijo, se gestiona con este marco metodológico así, así, así. Por ende, cualquier solución que ustedes hagan tiene que ser alineado con ese marco metodológico. Pero porque la organización establece en el problema y en alguna parte del documento, antes también en la parte de proyectos y todo eso, que es una parte que vamos a ver el lunes y les voy a explicar esa sección, ya se estableció que existe ese elemento como tal. No porque a mí se me ocurrió. Si alguno pone de una vez, bajo el marco de referencia PEMBOK 6, bajo Scrum, y no existe ese elemento obligatorio que los lleva a la aplicación de uno en específico, entonces, en ese caso, no pueden plantear desde ahorita cuál marco de referencia, porque para eso viene el proceso de desarrollo del proyecto. Ven, ahí es donde vienen las pequeñas diferencias de donde una cosa sí se puede usar y otra no. Y vean que son puros detallitos. Ahora bien, supongamos que trabajamos con este, que es el objetivo general. Ya lo relacionamos con el problema, tiene un qué, tiene un cómo fundamentado, pero ahora yo le tengo que construir a ese objetivo general objetivos específicos. Entonces, objetivo general, ya tenemos, perdón, ya tenemos qué es ese. Ese es el objetivo general. Vamos a comenzar a trabajar los objetivos específicos. Objetivos específicos, ¿se acuerdan de esta lámina? Esta, la de las fases. Ahí es donde viene lo primero. Objetivo específico, el número uno. Yo voy a proponer la gestión de proyectos de organización fundamentado en buenas prácticas. Y para alcanzar el problema, veo las causas de arriba. ¿Qué sería, qué sería lo primero ¿Qué sería eso primero? Como una fase. Y vea que todavía no voy a escribir como objetivo. Nada más voy a establecer aquí como elementos. ¿Qué sería lo primero que en ese proceso, bajo esas condiciones del problema, que es no hay un marco de trabajo, personas con poco conocimiento, una cultura no orientada a proyectos, tecnologías que tal vez no funcionan, pero me voy por la parte de proponer la gestión como tal? ¿Qué sería lo primero que entonces yo tengo que hacer como tal en el proyecto para ir alcanzando el objetivo? Piénselo. ¿Qué sería eso primero? Ya les vuelvo a compartir. ¿Qué sería eso? Eso primero que yo tengo que hacer para ir trabajando ese objetivo. Profe, Evaluar, definir. profe. Perdón, Ajá. Susan. ¿Ok? Evaluar qué y Susan, ¿qué era lo que ibas a decir? Profe, eso, bueno, no es que no sé, pero iba a decir que, Dilo. que definir específicamente como ese marco es como específico para la organización, depende del tipo de organización. Ok, por eso, pero entonces si el marco depende primero del tipo de organización o más específico, la aplicación de un marco, ¿de qué depende realmente? Para aplicar el PEMBOK, ¿yo de qué es lo que dependo? Proyectos predictivos. Ajá, gracias, Carlos, de proyectos predictivos, porque si yo tengo proyectos ágiles y ustedes me dicen que voy a usar PEMBOK, pero son proyectos ágiles, ¿qué les voy a decir? ¿O qué les va a decir un profesor? Hay algo que no calza, así de simple. Aquí hay algo, como decía un compañero mío en la universidad, aquí hay algo que no funca. Yo sé que ese es un dicho más viejo para la mayoría de ustedes, pero ¿por qué? Porque la naturaleza de la escogencia de un marco de referencia, entonces depende primero de establecer características de proyecto. Primer buen punto. Entonces significa que lo primero no es el marco de referencia. Lo primero sería establecer lo de las características de proyecto.
Entonces, pero las características a su vez estaría asociado a un elemento interno de la organización. Entonces, significa que el primer objetivo específico estaría más valorado en términos internos de la organización. O sea, yo tengo que ir a analizar primero mi organización porque ahí es donde quiero que vean la diferencia. En el problema, definimos que existe un problema y establecimos razones por las que el problema se está dando, ¿verdad? Pero no se ha hecho un diagnóstico a profundidad. No sabemos todavía la particularidad de lo que esté ocurriendo, pero hay cosas importantes a entender. Si su objetivo como tal, a nivel, digamos, de la causa, o más bien, si la causa lo que dice es que la organización del todo no tiene gestión, no tiene prácticas del todo, entonces tampoco el objetivo es ir a analizar las prácticas de la organización porque en realidad, ¿qué voy a analizar si no existe? Entonces el ámbito interno sería más orientado propiamente a los proyectos, porque podría ser que la organización tampoco sabe cómo son sus proyectos. Entonces aquí habrían dos opciones de objetivo número uno, y los voy a poner aquí. Opción uno, cuando la empresa del todo, 100%, no tiene nada sobre gestión de proyectos, pero nada es nada, nada. Entonces, bajo eso, lo que entonces yo tengo que definir serían requisitos para después poder escoger el marco de referencia. Entonces podríamos usar la palabra que acaba de decir Susan, creo que es que decía el nombre, definir requisitos organizacionales en gestión de proyectos desde un análisis de las características de sus proyectos para la determinación de oportunidades de mejora. Desde el análisis de las características de los proyectos, por ejemplo, analizar los contratos, si son un proyecto con contratos y otro tipo de cosas. Pero porque sabemos que la empresa no tiene nada, 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 pero nada. Nada significa no formal, ¿verdad? Estoy hablando de que ni empírico tiene nada, simplemente es como que la organización, o sea, definitivamente no hablamos ni siquiera de que alguien ha hecho un intento ni siquiera de hacer un cronograma. O sea, definitivamente es, Miguel, hágase cargo del proyecto y luego me cuenta cómo le va. Y Miguel no usa ningún Excel, no usa nada, simplemente dice, bueno, Pedro, pongámonos a trabajar. Roberto, usted hace tal cosa, el otro hace tal. Hablémonos en medio semana a ver cómo van. Usted vaya contratando tal cosa, así. De eso que no quedan documentado nada, no sé ni qué están haciendo, simplemente me pongo a hacer y hacer y hacer proyecto. Eso es cuando yo en la causa determiné que la organización del todo no tiene nada. Entonces la opción no me lleva a analizar propiamente la organización como gestión de proyectos, sino más bien me lleva a analizar a los proyectos para de ahí sacar cuáles son los requisitos que tienen. Por eso es que todavía no va al marco. Opción número dos de ese primer objetivo específico. La segunda opción sería cuando yo determino que la empresa algo hace en gestión, aunque sea empírica, que eso es más o menos como lo que plantea la causa de arriba. Entonces, más que definir requisitos, sería más bien analizar la gestión de proyectos actual de la organización mediante un trabajo de campo, que eso incluye otras técnicas como entrevistas, encuestas hacia las personas, revisión documental y demás, que eso es lo que significa trabajo de campo en términos generales, y puede ser lo mismo, para la determinación de oportunidades de mejora. Entonces, este análisis de gestión de proyectos actual no es para decir que está mal. ¿Y por qué este análisis no sería con el enfoque de decir está mal? ¿Cuál sería el enfoque de este análisis de gestión de proyectos?
Ese, Porque sería buscar cómo se ajá, puede hacer mejor. exactamente, cómo se puede hacer mejor. Ese es el enfoque. ¿Por qué el enfoque ya es ese? Porque ya hay un problema que ya dijo que estamos mal. ¿Me entienden? Esa es una de las cuestiones que a veces también cuando uno va al capítulo 4 y comienza a ver ese análisis interno que comienzan a hacer, ve que se confundieron. ¿Por qué? Ya el problema presentó una situación que dice estoy mal. Entonces el diagnóstico, este análisis interno de la organización, no es para decir que está mal, ya eso lo sabemos. O sea, eso es como decirle al borracho que está alcoholizado, que está alcohólico, entonces le hago un diagnóstico para decirle que es alcohólico. Sí, o sea, ya él sabe que es alcohólico, o sea, ya sabemos que el problema es alcohólico. Lo que tengo que diagnosticar es cuáles son los elementos para dar oportunidades de mejora, que es un enfoque distinto. O sea, no es el enfoque de una vez de volver a juzgar para volver a decir que está mal. No, ya eso ya pasó. Para eso el problema ya se dijo eso, que si bien no es un diagnóstico a profundidad, pero ya estableció una condición que es estoy mal. Ahora sí, este tipo de objetivo es para valorar lo que tengo y en función de qué lo valoro. Otra vez, parte importante que no se les podría olvidar en un tema como este. Lo valoro en función de los proyectos como tal. Analizo la gestión en función de las características de los proyectos actuales. Analizo la función en términos de los resultados de los proyectos, porque como sé que algo hacen, aunque sea empírico, no deja de ser importante valorar lo que tal vez Miguel se desarrolló para su empresa. No deja de ser importante valorar lo que Carlos ha estado haciendo. No deja de ser importante lo que Hillary ha estado haciendo, aunque sea empírico. Porque si eso que ha estado haciendo, yo le hago el análisis y me doy cuenta que eso ha venido aportando valor a la organización, pues de ahí. Y ya alguna gente lo ha adoptado, se han culturizado con eso y a partir de eso me ha venido generando, no sé, algún rédito. Entonces, ¿por qué tengo que hacer una solución para votar lo que ya Carlos o Miguel o Hillary han comenzado a desarrollar o Susan? ¿Por qué? Aprovéchenlo. Entonces, este análisis es más hasta decir un análisis del valor de lo que yo estoy haciendo actualmente. Ahí podría ser que se incluya un tipo de madurez también en función de eso, de que tengo, pero siempre con entendiendo que es un análisis valorando hacia encontrar si lo que yo estoy haciendo me aporta o no valor. Pero ahí es una cosa muy importante. Cuando yo encuentro las oportunidades de mejora, tiene que ser sobre elementos que precisamente yo analicé. Porque hoy estuve leyendo ayer también un documento, este mismo del objetivo, donde hizo un análisis escueto, sumamente escueto, y las oportunidades de mejora brillaron por su ausencia porque las coloca, pero el análisis nunca dijo de dónde salieron esas oportunidades. Es como que yo analizara la condición política de China y estableciera las oportunidades de mejora de Brasil, algo así. Analicé China, pero resolví para Brasil. No sé cómo, algo así pasó. Y ese es un cuidado que hay que tener aquí, que cuando ya llegamos a las oportunidades de mejora, que al final está el fin último del objetivo, que es lo que después uno valora que estén ahí incluidos, ese análisis haya llevado a esto, ¿verdad? El análisis esté relacionado. Entonces vean que son dos opciones de un primer objetivo específico. Vuelvo a lo mismo, no hay un único juego. Ahora bien, quedémonos con la opción 2. Esta la voy a marcar, digamos que en rojo porque no la voy a trabajar. Vamos a trabajar la opción 2 y este va a ser nuestro primer objetivo específico. El segundo objetivo específico puede ser lo que dijo Susan. Ahora sí, me voy al marco de referencia, porque ahí es donde incluyo la parte del marco de referencia. Entonces, yo ya determiné oportunidades de mejora. El siguiente paso lógico, ¿cuál sería? Me voy al marco de referencia y ahora sí, sabiendo mis oportunidades y viendo el mar o los marcos de referencia, puede ser varios, puede ser uno, porque no es una escogencia propiamente uno, porque depende de lo que la organización también quiera trabajar. Pueden ser que sean varios y entonces de varios tomar y hacer un mix, a como puede ser, ¿cómo se llama? Que sea a partir de uno solo. Esos son métodos que ustedes definirán. Pero lo más importante no es tanto el marco. Vea lo que dice el objetivo general. Fundamentado en buenas prácticas.
¿Qué me interesa más a mí? ¿Que la organización integre un marco como tal o que la organización comience a integrar prácticas de gestión en términos generales? ¿Qué es lo que más les interesa a ustedes o a una organización? Profe, yo diría que, o sea, depende igual como del grado de madurez, porque por ejemplo, si no tiene nada, lo más sencillo al principio es lo mejor, Ajá, como para no complicar. exactamente. Y esa visión ojalá la mantenga durante la realización. Lo primero es, si no tiene nada y es algo básico, empecemos por lo básico. O sea, lo que sea crítico, que eso significa no un marco como tal, sino unas prácticas que pueden venir de varios lugares. Pero me gustó esa respuesta. Voy al caso, no sé quién fue la que me mencionó de su proyecto. Ya la organización está con una política que va hacia agilismo y ya dijo, voy con Scrum. Entonces, si voy con Scrum, en ese caso, ¿me interesan las prácticas o el marco? Obviamente interesa el marco, porque la empresa lo que quiere es adaptar lo suyo a que cumpla Scrum, porque esa es la meta de la política de la empresa, cumplir con Scrum. Entonces ahí sí va hacia el tema de adopción de Scrum. Pero por otro lado, que es una opción más genérica, entonces voy por el tema de prácticas. Entonces vean que hasta en una condición así, vuelvo a poder tener dos opciones nuevamente y voy poniendo tal vez las dos opciones. Entonces, opción uno, pero vean que depende de las condiciones que ustedes tienen. Empresa hacia un marco por política definido. Entonces sería establecer, pues esa podría ser la palabra, o el infinitivo verbal, establecer los, no, establecer no, más bien podría ser más bien identificar, mm, identificar los, es que no quiero hacerlo como tan genérico, entonces estoy buscando la palabra, pero tampoco me quiero ir directamente a lo que el marco tiene, porque estoy pensando, por ejemplo, en el Scrum. Entonces, voy a ponerlo así, pero eso tiene mucha mejor esa reacción que voy a poner. Identificar los elementos del marco Scrum integrables en la solución. Bueno, más bien, identificar los elementos faltantes del marco Scrum mediante un análisis comparativo con las oportunidades de mejora para su integración en la solución. ¿Por qué? Porque tengo un marco definido, que en este caso digo que es el marco Scrum. Entonces, ese proyecto lo que se vuelve al final es, estas son las oportunidades de mejora, y con esas oportunidades de mejora, entonces yo lo que tengo que establecer es esas oportunidades, con qué lo atiendo en Scrum, qué hace falta, qué son las brechas, y entonces a partir de ahí yo establezco qué son esos elementos para terminar de armar como tal la estructura o el marco de trabajo Scrum que sea personalizado a la organización, pero que cumpla con lo que dice el marco Scrum. Ese sería el segundo, que es como esa identificación de elementos. Y la opción 2 que sería como lo que dijo Susan, una empresa con madurez poca, o sea, realmente empresa no tiene un marco por política definido, como no tiene un marco por política, entonces más bien sería establecer buenas prácticas en gestión de proyectos desde un análisis de marcos de referencia, considerando las oportunidades de mejora, porque no lo pueden dejar perdido, porque eso viene de las oportunidades, para, otra vez, su integración en la solución. Y aquí es un análisis de marcos de referencia, porque entonces voy a tomar lo mejor de cada marco que obviamente haga sentido y no sea un Transformer ni un Frankenstein ahí, sino que algo que haga sentido y entonces lo veo desde ese punto. Entonces vea que aquí lo que estoy estableciendo son buenas prácticas en gestión, pero como dijo el análisis que hizo Susan,
Va a depender de las condiciones. En algunos casos será realmente un tema desde un marco específico y en otros casos va a ser más bien desde una generalidad como tal. Entonces vean que otra vez, depende de la condición, tengo un objetivo u otro. Entonces, como verán, digamos que me voy a quedar otra vez con la opción 2 nada más para que sea como más genérico, pero vean que no existe un único juego de objetivos, porque estos dos, dependiendo de las condiciones, pueden ser buenos. Y los otros dos que tengo aquí también pueden ser buenos, que estoy usando bajo las condiciones que estoy estableciendo. Les va quedando por qué la reacción de objetivos en algunos temas o en algunas literatura dice que es complejo. Por eso mismo. Porque los objetivos no es simplemente me soñé estas metas y punto. No. Vean el análisis que conlleva establecer cuál es el objetivo que yo ocupo. Y todo es un proceso analítico, completamente analítico, donde voy relacionando. Y eso porque yo no estoy comenzando a dibujar. Hagamos este punto, la causa aquí, con este otro elemento, porque para eso también se pueden hacer diagramas relaciones. Pero eso complica más que verlo así directo. Mismo proceso pasa con la parte teórica, porque la parte teórica surge desde el tema de un establecimiento de una brecha de conocimiento que es el estado del arte que lleva a una hipótesis. El objetivo general, en el caso de la parte teórica, responde a la hipótesis y demuestra o establece en el objetivo general cuál es la prueba para demostrar la hipótesis. Y los objetivos específicos están construidos para poder lograr la demostración de dicha hipótesis. Por ejemplo, si en la parte teórica nosotros establecemos como hipótesis que eh, la no utilización de, o más bien, la utilización de IA en, no sé, gestión de riesgos de proyectos, porque la hipótesis es algo afirmativo. Entonces la hipótesis sería que la utilización de IA en gestión de riesgos de proyectos provee, eh, provee beneficios asociados a controles proactivos con mayor certidumbre que las técnicas actuales. Por ejemplo, esa es la hipótesis. Entonces el estudio o el objetivo general se plantea en función de demostración de esa hipótesis. Porque entonces el objetivo general sería más o menos de esta manera, demostrar que la aplicación de IA en gestión de riesgos o demostrar, más bien sería demostrar los beneficios que tiene la aplicación de IA en gestión de riesgos de proyectos mediante un trabajo de campo para, para el modelado de aplicaciones posibles. Algo así. Tiene un para qué, porque el para qué es la brecha de conocimiento, entonces por ahí iría asociado. Pero vean cómo entonces el objetivo general, la hipótesis no es un problema, es lo que yo tengo que demostrar, que es lo que me tendría que hacer el qué. Y por eso la palabra es más que todo demostrar, establecer, definir, porque son verbos que me ayudan a la demostración de la hipótesis como tal. Vean que no es desarrollar porque la parte teórica no es hacia un desarrollo, es más hacia la parte de logré, entonces, poder construir una hipótesis y logré hacer la prueba para demostrar que esa hipótesis es la hipótesis real. Que igual, un proyecto teórico puede ser que la hipótesis al final sea falsa, podría ser. O sea, no se demuestra la hipótesis porque finalmente la hipótesis planteada durante el trabajo no se llegó a demostrar y que eso es parte del resultado de un trabajo teórico, pero esto es más o menos la parte propositiva, pero vean que viene la misma estructura de objetivos, nada más que viene con otra idea, porque entonces los objetivos específicos son para poder demostrar estos beneficios como tal. Y la solución no es como tal el modelado de aplicaciones, porque si yo pongo modelar aplicaciones posibles de IA
Entonces ya me estoy llegando como que tengo que desarrollar algo necesariamente para poder demostrar los beneficios, pero no es, la prueba de hipótesis es esto, la demostración de los beneficios. Entonces, ahí hay un poco más de literatura que tengo que agregar ahí en la parte del test digital para esta construcción. Ahora, siguiendo con la otra parte, que viene la misma idea, es, ok, ya tengo fase uno, esta, que es la parte interna, y tengo la fase 2, que es la parte de las buenas prácticas. Entonces, la fase 3 por lo general, y digamos ya a nivel de ejercicio yo no lo hago, es porque ya ustedes comienzan a establecer qué son las soluciones. Ahí es donde ustedes establecen si dejan una o dos objetivos enfocados en elementos de soluciones. Porque, por ejemplo, un caso como este, la opción 3, entonces ahí sí, si nosotros dejamos como objetivo general proponer, entonces ahí sí nos vamos al tema específico, porque el tema específico sería desarrollar el marco de trabajo personalizado o optimizado, no sé, no, el marco de trabajo en gestión de proyectos personalizado hacia la empresa, aplicando las buenas prácticas identificadas para la formalización de la organización. Este para qué es un para qué distinto al general porque el para qué del general es el único para qué que tiene que ver con el problema. Es el único para qué que tiene que ver con el problema. Los demás para qué son propiamente finalidades y metas del propio objetivo. Y por eso en este caso es para la formalización de la organización. Un poquito más de mejora, sí, claro, en la reacción, estamos completamente de acuerdo, pero vean que el para qué es directamente del objetivo, no de otro. Ni tiene que ver con el problema porque ya el problema ya se estableció. Entonces vean que en esta opción 3 es donde yo ya establezco el elemento concreto que voy a desarrollar. A como puede ser que haga un objetivo 4 donde le agrego alguna adicional y después un objetivo 5. El último objetivo, ya el último objetivo, el último objetivo tiene que ver con este, establecer una propuesta de implementación de la solución considerando las capacidades de estas para su puesta en operación. Vean que en el para qué nunca he usado otro infinitivo verbal, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué siempre este tiene que ser el último objetivo? Porque obviamente como nosotros no vamos a implementar y para no quedarnos únicamente con una solución meramente teórica en elementos propositivos, aunque los desarrollemos y demás, como no hay implementación, nosotros sí le solicitamos a todos los estudiantes que nos establezcan por lo menos una estrategia, una forma de cómo se van a implementar para darle por lo menos un resultado un poco más de practicidad al proyecto aunque no tengamos realmente la parte de implementación, que todos desearíamos que ojalá se pudiera implementar, ¿verdad? Todos desearíamos eso. Pero de ahí no necesariamente por el tiempo que ustedes tienen van a poder llegar a la implementación. Por eso es que les pedimos que al menos piensen en función de la organización cómo es que nosotros, tomando esa solución o cómo la organización después lo podría implementar para que la organización por lo menos tenga una guía de cómo llevar a la realidad operacionalmente la propuesta que ustedes están haciendo. ¿Ven? Eso es lo que nosotros pedimos siempre en el último objetivo. Entonces hay como dos o tres objetivos que son más de solución y dos objetivos más con ese enfoque para ir encontrando. Ahora, esto es un esquema. En algún momento vi otro estudiante que unía todo en el primero con respecto a oportunidades de mejora y la definición de prácticas. Puede ser también, depende del estilo de redacción, pero lo que quiero que se lleven hoy, ¿qué es? Este punto. No hay una receta, porque no hay una receta. La construcción de objetivos tiene una estructura, tiene un fundamento de por qué se hace de esta manera, pero la parte más importante es que entiendan que la construcción de objetivos viene de un proceso analítico.
Y en ese proceso analítico es donde me es importante tener primero un problema claro y luego tener causas realmente relacionadas al objetivo o al problema, de tal manera que entonces con ese análisis de causas yo pueda comenzar a establecer por dónde va mi tema. Y después que ya tengo mi tema dentro del objetivo general y su relación hacia el problema, yo comienzo a construir los diferentes objetivos, primero estableciendo las fases de elaboración del proyecto y con esas fases voy estableciendo el entregable principal del proyecto para después con ello, incluyendo los diferentes elementos del infinitivo, qué, cómo y para qué, hacer ideas completas, pero que tengan un sentido lógico en el proceso de realización, siendo todo analítico y estableciendo que no hay una única opción, que hay diferentes opciones, pero ojalá ustedes puedan sacar esas diferentes opciones y con ello puedan llegar a la escogencia como tal, puedan llegar a la escogencia como tal de cuál es finalmente ese conjunto de objetivos que ustedes van a utilizar dentro del proyecto. Eso es tal vez la meta de esta explicación y ahora sí en la parte práctica de propiamente la elaboración de objetivos. Al final, tomen en cuenta los consejos de 3 a 5, un objetivo general únicamente y con esta estructura. No sé si tienen dudas, consultas. Si alguien dice cómo quedó finalmente el juego de objetivos, quedaría así, borrando lo rojo, borrando lo de las opciones, queda así. Ese fue mi juego de objetivos general y objetivos específicos. Lectura, propongo la gestión proponer la gestión de proyectos de realización fundamentado en buenas prácticas desde marcos de referencia para el apoyo y la consecución de los resultados esperados en tiempo y costo. Queda claro que atiende el problema. Analizar la gestión de proyectos actual de realización mediante un trabajo de campo para la determinación de oportunidades de mejora. Establecer buenas prácticas en gestión de proyectos desde un análisis de marcos de referencia considerando las oportunidades de mejora para su integración en la solución. Desarrollar el marco de trabajo en gestión de proyectos personalizados hacia la empresa aplicando las buenas prácticas identificadas para la formalización de la organización y establecer una propuesta de implementación de la solución considerando las capacidades de estas en su puesta en operación. Objetivo, proponer la gestión de proyecto y los 4 objetivos de su conjunto hacen una propuesta porque precisamente vean que finaliza con un elemento de cómo se puede implementar, que eso termina de armar una propuesta. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? Profe, tal vez Sí. podría ser un ejemplo de uno específico en la parte de teórica, por así decirlo, de investigación teórica. ¿Podría ser cómo fue otra vez? Un ejemplo de objetivo, es que en la parte de abajo, digamos, usted dice un Sí, ejemplo de objetivo del general. general. Ajá. En el caso del teórico, lo que te voy a pasar es un ejemplo de un trabajo que hizo una muchacha, y ahora me acuerdo antes de la clase que finalizar o para el receso, que te lo voy a enviar. Creo que eso es lo más cercano a objetivos completamente, y más bien, si quieres, después de clase nos quedamos analizándolo un poco para ya trabajarlo directamente, porque hasta el momento creo que solo vos me has dicho la parte teórica y me gustaría Ok, tal vez verlo un poco para que lo veas ya con un ejemplo de un proyecto que estuvo bastante bien, nada más que tengo que localizarlo ahorita. listo, gracias, profe. Con gusto. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas, comentarios? Yo creo que no, profe, es que es parte de sentarse ya a darle forma, ahí es donde salen las dudas. Sí, lo que la pregunta es, ¿están asustados? ¿Los dejé como asustados o están todavía, cómo es que decía los señores de antes? Rumiando, sí, porque era con las vacas, era rumiando lo que les acabo de presentar. Las dos, profe. Ok. Bueno, entonces,
esto es más o menos la parte práctica. Yo voy a parar de compartir, paro la grabación.